El pensamiento apurimeño, de la cosmovisión a la filosofía. Este trabajo explora la evolución del pensamiento apurimeño, desde su cosmovisión ancestral hasta su encuentro con la filosofía occidental. Se analizará cómo la cosmovisión andina, rica en simbolismo y tradición oral, ha sido influenciada por la llegada de la religión y la filosofía occidental, creando una amalgama única que caracteriza al pensamiento apurimeño actual. La cosmovisión andina, un pensamiento prefilosófico. La cosmovisión andina, preexistente a la llegada de los españoles, se caracteriza por su enfoque holístico y su profunda conexión con la naturaleza. Se basa en una visión del mundo donde el hombre forma parte integral del cosmos, y donde las fuerzas de la naturaleza se personifican en deidades y espíritus. Esta cosmovisión se transmitió oralmente a través de generaciones, sin un sistema de escritura formal. La cosmovisión andina se puede considerar un pensamiento prefilosófico, ya que no se basa en una lógica formal o en la búsqueda de la verdad a través de la razón. En cambio, se centra en la experiencia, la intuición y la conexión con lo sagrado. La llegada del Occidente, un punto de inflexión. La llegada de los españoles en 1532 marcó un punto de inflexión en el pensamiento apurimeño. La imposición de la religión judeocristiana y la filosofía greco-romana, junto con la supresión de la cultura andina, transformaron profundamente la cosmovisión ancestral. Esta fusión de cosmovisión andina con la religión y la filosofía occidental dio lugar a una nueva forma de pensar, donde la tradición ancestral se mezcla con los conceptos occidentales. La filosofía como herramienta de reflexión. La filosofía occidental, con su énfasis en la razón y la lógica, ofrece herramientas para analizar y reflexionar sobre la realidad. El pensamiento apurimeño actual, al integrar elementos de la filosofía occidental, puede utilizar estas herramientas para reinterpretar su propia cosmovisión. El pensamiento apurimeño moderno se caracteriza por su capacidad de integrar diferentes perspectivas, incluyendo la cosmovisión andina, la religión judeocristiana y la filosofía occidental. Esta capacidad de síntesis es una característica distintiva del pensamiento apurimeño, que busca una comprensión profunda de la realidad desde una perspectiva multidimensional. Un pensamiento en evolución. El pensamiento apurimeño se encuentra en constante evolución, adaptándose a las nuevas realidades y desafíos del mundo moderno. La cosmovisión andina, a pesar de las influencias occidentales, sigue siendo una fuente de inspiración y sabiduría para el pensamiento apurimeño actual. La investigación del pensamiento apurimeño es de gran importancia para comprender la historia y la cultura de la región. Es un campo de estudio que ofrece una perspectiva única sobre la interacción entre diferentes cosmovisiones y la construcción de una identidad cultural. Conclusiones. El pensamiento apurimeño es un ejemplo fascinante de cómo la cosmovisión ancestral puede ser enriquecida por la filosofía occidental. Esta fusión de tradiciones ha dado lugar a una forma de pensar única, caracterizada por su capacidad de integrar diferentes perspectivas y su búsqueda de una comprensión profunda de la realidad. La investigación del pensamiento apurimeño nos permite comprender la complejidad de la interacción entre diferentes culturas y cosmovisiones, y nos ofrece una perspectiva única sobre la construcción de la identidad cultural. ¿Cómo se refleja la cosmovisión andina en las prácticas artísticas y culturales del pueblo apurimeño? La cosmovisión andina se refleja de manera profunda y multifacética en las prácticas artísticas y culturales del pueblo apurimeño. Esta cosmovisión, con su profunda conexión con la naturaleza, el respeto por los ancestros y la creencia en la interconexión de todas las cosas, se expresa a través de diversas formas de expresión artística y cultural, dando forma a su identidad y transmitiendo su sabiduría a través de las generaciones. Artesanía y textiles. Simbolismo en los diseños. Los diseños textiles de los apurimeños están llenos de simbolismo, representando elementos de la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos y las plantas. Estos elementos representan las fuerzas cósmicas que rigen la vida y la fertilidad. Técnicas ancestrales. Las técnicas tradicionales de tejido, como el telar de cintura y la técnica de urdimbre, se mantienen vivas, transmitiéndose de generación en generación. Estas técnicas no solo son prácticas, sino que también representan un vínculo directo con los ancestros y su cosmovisión. Uso de materiales naturales. La utilización de materiales naturales como la lana de alpaca, el algodón y las fibras vegetales, refleja la armonía y el respeto por la naturaleza que caracteriza la cosmovisión andina. Música y danza. Ritmos y melodías ancestrales. La música apurimeña, con sus ritmos y melodías tradicionales, evoca la conexión con la tierra, los espíritus de la naturaleza y los ancestros. Danza como ritual. Las danzas tradicionales, como el huayno apurimeño y la danza de los diablos, representan la interacción entre el hombre y la naturaleza, los ciclos de la vida, la muerte y la resurrección.
Estas danzas son un ritual que permite a la comunidad conectarse con su cosmovisión y sus ancestros. Ceremonias y rituales. Ceremonia del Inti Raymi. Esta ceremonia, que celebra el solsticio de invierno, es una expresión importante de la cosmovisión andina. Se celebra en honor al sol, fuente de vida y energía, y se realizan rituales para pedir fertilidad y abundancia. Ritos ancestrales. Los apurimeños mantienen vivas las tradiciones ancestrales de ofrendas a la Pachamama, Madre Tierra, los apus, montañas sagradas, y los espíritus de la naturaleza. Estas ofrendas son una forma de agradecer y pedir protección a las fuerzas que rigen el universo. Literatura y oralidad. Cuentos y leyendas. La tradición oral, rica en cuentos y leyendas, transmite la cosmovisión andina a través de historias que hablan de la creación del mundo, los dioses, los animales sagrados y los espíritus de la naturaleza. Poesía y canciones. La poesía y las canciones apurimeñas, con sus simbolismos y metáforas, expresan la cosmovisión andina a través de la palabra. En resumen, la cosmovisión andina se encuentra presente en todos los aspectos de la vida cultural del pueblo apurimeño, desde la elaboración de sus artesanías y textiles hasta la práctica de sus rituales y la transmisión de su tradición oral. La conexión con la naturaleza, el respeto por los ancestros y la creencia en la interconexión de todas las cosas son elementos esenciales que dan forma a su identidad y cultura. ¿Cómo se ha visto afectada la cosmovisión andina en el pueblo apurimeño por la influencia de la cultura occidental? La influencia de la cultura occidental ha tenido un impacto significativo en la cosmovisión andina del pueblo apurimeño, generando tanto cambios como resistencias. Asimilación y sincretismo. Religión. La imposición del cristianismo ha llevado a la fusión de creencias andinas con la religión católica. Se observa la incorporación de elementos de la cosmovisión andina en prácticas cristianas, como la veneración de santos asociados a deidades andinas o la realización de rituales tradicionales con connotaciones cristianas. Educación. La educación occidental ha promovido la enseñanza de la historia y la cultura desde una perspectiva eurocéntrica, lo que ha llevado a la marginalización de la cosmovisión andina en los sistemas educativos formales. Desarrollo. La introducción de modelos de desarrollo occidental, basados en la explotación de recursos naturales y la industrialización, ha generado conflictos con la cosmovisión andina que valora la armonía con la naturaleza y la sostenibilidad. Resistencia y revitalización. Conservación de prácticas tradicionales. A pesar de las presiones, el pueblo apurimeño ha mantenido vivas muchas de sus prácticas tradicionales, como las ceremonias a la Pachamama, las danzas y la música ancestral. Movimiento indígena. La lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas ha impulsado la revitalización de la cosmovisión andina. Se busca la inclusión de los saberes ancestrales en la educación y la política, así como la defensa de los territorios y los recursos naturales. Interculturalidad. Se busca la construcción de una sociedad intercultural que valore la diversidad y la riqueza de las diferentes cosmovisiones. El concepto de Sumak Kausai, buen vivir, busca integrar la sabiduría ancestral andina con los conocimientos occidentales para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo. Conclusión. La cosmovisión andina del pueblo apurimeño ha sido afectada por la influencia de la cultura occidental, pero no ha sido aniquilada. Se ha producido un proceso de adaptación, sincretismo y resistencia, donde se busca integrar los valores tradicionales con los conocimientos y las realidades del mundo moderno. La lucha por la defensa de la identidad cultural y la búsqueda de un desarrollo sostenible basado en la armonía con la naturaleza son elementos clave en la construcción de un futuro para el pueblo apurimeño. ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo la cultura occidental ha impactado las prácticas tradicionales del pueblo apurimeño? La cultura occidental ha tenido un impacto profundo en las prácticas tradicionales del pueblo apurimeño, alterando algunos aspectos mientras que otros se han mantenido con adaptaciones. Aquí hay algunos ejemplos concretos. 1. Agricultura. Introducción de nuevas tecnologías. La llegada de la cultura occidental trajo consigo nuevas tecnologías agrícolas como el arado de hierro y la introducción de cultivos como el trigo y la cebada. Esto ha modificado las prácticas tradicionales de agricultura, que se basaban en la rotación de cultivos y el uso de herramientas de madera. Comercialización. La influencia occidental ha impulsado la producción para el mercado, lo que ha llevado a la intensificación de la agricultura y la disminución de la producción para el autoconsumo. Esta transformación ha afectado la relación tradicional del pueblo apurimeño con la tierra, que se basaba en la sostenibilidad y la reciprocidad con la Pachamama. 2. Vestimenta. Adopción de la vestimenta occidental. La influencia de la moda occidental ha llevado a la adopción de ropa moderna por parte de muchos apurimeños, especialmente en las zonas urbanas. La vestimenta tradicional, como el ponchó y la yikya, se ha mantenido en eventos especiales o en comunidades rurales, pero su uso cotidiano ha disminuido. Hibridación.
Se observa una hibridación de la vestimenta tradicional con elementos occidentales. Por ejemplo, se pueden ver ponchos con diseños modernos o yicas con colores y tejidos occidentales. Esta hibridación refleja la adaptación de la cultura tradicional a las nuevas influencias. 3. Religión. Sincretismo religioso. La imposición del cristianismo ha llevado a la fusión de elementos de la cosmovisión andina con la religión católica. Se observa la veneración de santos asociados a deidades andinas, como la Virgen de la Candelaria, que se relaciona con la Pachamama. Pérdida de prácticas tradicionales. La influencia del cristianismo ha llevado a la disminución de algunas prácticas tradicionales, como la realización de ceremonias a los sapos, montañas sagradas, o la veneración de los espíritus de la naturaleza. 4. Música y danza. Fusión de géneros. La música occidental ha influido en la música tradicional apurimeña, dando lugar a nuevas formas de expresión musical que combina elementos tradicionales con ritmos modernos. Comercialización de la música. La influencia de la industria musical occidental ha llevado a la comercialización de la música tradicional, lo que ha generado debate sobre la autenticidad y la conservación de las formas tradicionales. En conclusión, la cultura occidental ha tenido un impacto complejo en las prácticas tradicionales del pueblo apurimeño, generando tanto cambios como resistencias. La adaptación a las nuevas influencias ha llevado a la hibridación de algunas prácticas, mientras que otras se han mantenido con mayor o menor fuerza. El futuro de la cultura apurimeña dependerá de la capacidad del pueblo para preservar sus tradiciones y valores, adaptándolos a las nuevas realidades. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.